Bien, buenas noches amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, compañeros y amigos y hermanos de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, y que se constituye lo que las Sagradas Escrituras llaman y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Ya se ha divulgado, estamos prácticamente en los tiempos del fin. Eh, a la multitud siempre se entrega la enseñanza únicamente en símbolos y en parábolas. Esta enseñanza es demasiado sagrada y el misterio nunca se puede entregar públicamente porque el Cristo nos enseña: no deis perlas a los cerdos porque la llevarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas materialistas, perla es sabiduría, y los cerdos son las personas materialistas religiosas, ¿no? Que tratan de, a través de interpretaciones razonativas, comprender lo divino. No nunca se puede comprender lo divino con la mente y la razón, y por eso el Cristo dice: las cosas de Dios para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón, es locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual la tenemos algunas personas, de los pocos, de todas las edades, y está un poco atrofiada y se va desarrollando la visión espiritual, que va acompañada de la intuición y de la comprobación de las verdades sagradas. Por ejemplo, nosotros tenemos cuerpo y alma, lo real es el alma, el cuerpo simplemente es un vehículo inconsciente que utiliza un alma para manifestarse en cada existencia. Cuando uno duerme, el alma sale, queda unida por el cordón de plata, etcétera. Pero cuando uno muere físicamente, claro, entonces un ángel de la muerte corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma y ahí quedó realmente muerto, realmente muerto. Y entonces esa alma es juzgada en el Palacio de la Justicia Divina por sus buenas y sus malas obras y debe regresar en un nuevo cuerpo. Entonces los ángeles de la vida del arcángel San Gabriel conectan ese cordón de plata a la cabeza de un espermatozoide fecundante y nace un niño que es un cuerpo nuevo para un alma que viene a cumplir una misión en la tierra. La única misión real que trae el ser humano a la existencia es conocerse a sí mismo, liberar su alma del pecado para lograr la perfección psicológica, nacer por segunda vez del agua y del fuego, los misterios del sexo, del matrimonio, el sacramento del matrimonio, y convertirse en apóstoles del Cristo, ayudando a la humanidad que sufre, divulgando este evangelio sobre toda la humanidad de faz de la tierra. A eso es lo real que viene el ser humano. Pero porque el mundo real es el espiritual, pero entonces la gente es con su visión materialista de la vida, porque únicamente tenemos sentidos físicos, entonces creemos que la finalidad nos lavan el cerebro, nos condicionan los mercaderes de todo. Entonces, lo importante en la vida es tener dinero, es tener riqueza, ¿no? Eso es falso. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el universo está lleno de una cantidad de misterios, de leyes que la humanidad desconoce, pero aquí venimos a conocer. Cuando Dios le da ciclos a uno de 108 vidas para lograr la perfección, únicamente. Tú puedes hacer lo que quieras, pero de todos tus hechos vas a rendir cuenta. Entonces, cuando se cumplen las 108 vidas y el ser humano no ha logrado la perfección, dice el Apocalipsis: quien no apareciera inscrito en el libro de la vida será echado allí donde es el llorar y crujir de dientes, los mundos infiernos. ¿Quiénes aparecen inscritos en el libro de la vida? Los que han logrado la perfección. Y han logrado pues su nombre espiritual, porque uno se llama Ariel, etcétera, pero ese es un nombre material, terrenal, para tener una cédula de identificarnos en el plano físico. Por nosotros tenemos un nombre angélico, todos los que estamos aquí, pues somos ángeles caídos, y como dice las Sagradas Escrituras: escrito está tu nombre con letras de oro en el libro de la vida. Allá está el libro, pero estamos caídos ahora, hemos perdido la perfección, tenemos que reconquistar esa perfección,
esa perfección para aparecer inscritos en el libro de la vida. Pero si no estamos inscritos porque no hemos logrado la perfección, porque nunca nos interesó esas cosas, entonces al morir, esa alma pasa a los mundos infiernos, que se llama muerte segunda. La muerte aquí en el plano físico se llama muerte física y la muerte en los mundos infiernos se llama muerte segunda. Nosotros hemos estado hablando de los diferentes círculos dantescos porque esas almas condenadas van pasando por los diferentes círculos dantescos y en cada círculo, o sea, cada defecto tiene embotellada una partícula de alma. Los defectos de la ira, la lujuria, la envidia, la vanidad, la pereza, etcétera. Entonces, son miles de defectos, son como 10.000 defectos. Entonces, todos esos defectos van a sufrir unos en un círculo, otros en otro círculo, otros en el otro círculo. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del círculo de la violencia, del círculo, el quinto círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Marte. Es un círculo de violencia, ¿no? Y o sea, en este círculo que está regido por 480 leyes, es mucha densidad, eso produce mucho dolor. Quienes más sufren son las almas condenadas de los iracundos, los furiosos, los soberbios, los altaneros y los orgullosos. Los soberbios, altaneros, parecen vacas sagradas, pero, pero ante los ojos de Dios no. ¿Ya? Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría y después de alcanzarla hay que ser más humildes todavía. O sea, la expresión de la ignorancia es el orgullo y la expresión de la sabiduría es la humildad y de la conciencia. Tenemos que hacer conciencia de todos estos conceptos porque esto se llama sabiduría divina. Entonces, voy a ponerle un ejemplo de cómo se sufre unos defectos en un círculo, otro defecto. Un señor allá en Bogotá, ciudad de Bogotá, trabajaba en un almacén, era vigilante y una jovencita trabaja ahí, se enamoraron, se casaron, tuvieron un hijo, pero el hombre era como muy violento, era muy iracundo, no sé qué pasó, todos peleaban mucho por culpa de él, se separaron y la seguía maltratando, entonces ella la demandó, bienestar familiar, que no se podía acercar sino a tantos metros, etcétera, pero él la seguía molestando, gente que son así, ¿no? Entonces vino un día, ella fue al almacén y el tipo fue al almacén, estaba prohibido que se acercara a ella por ley, por autoridades. El tipo se acercó a ella, comenzó a hacerle los reclamos que ella le hacía, no sé si eran celos o qué, y entonces ella le dijo, no me mates. Y él sacó el revólver en pleno almacén, pa, la mató a ella y pa, se mató él. O sea, ese suicidio él lo paga en otro círculo, porque nadie tiene por qué quitarse la vida. Y nadie tiene por qué quitarle la vida a otra persona, sobre todo a las mujeres. Porque si tú le pegas un tiro a tu mujer, puedes correr el riesgo de que en la otra vida no te puedas casar, no te puedes casar, porque tienes que pagar todo eso, todo hay que pagarlo. Ya se llama ley del karma. Entonces, ese tipo, esa violencia que hizo, la paga ahí. El suicidio lo paga en otro círculo. Los celos lo paga en otro círculo. Entonces, en cada círculo se van pagando. Y cuando uno va a los mundos infiernos, esas almas embotelladas en el ego, esa alma está embotellada, está esclava del pecado, pero en los mundos infiernos se le despierta la conciencia. O sea, en los mundos infiernos la conciencia está viendo, porque, o sea, prácticamente para la conciencia es una escuela porque él va aprendiendo, para que él ayude a esa alma a la necesidad de que luche por conquistar la perfección, la sabiduría, porque existe la sabiduría de los dioses, de la conciencia, existe la sabiduría de la tierra, entonces en la tierra se desarrolla el intelecto y en los y en la sabiduría de los dioses y del universo se desarrolla la conciencia y son dos cosas totalmente diferentes, ni contrapuestas. Entonces a esa alma en los mundos del infierno, embotellada, se le despierta la conciencia. O sea, esa alma está viendo todo como para que ella haga conciencia de la necesidad de motivar a esas esencias para que busquen la perfección, que repito, aquí entre ustedes y yo es la única finalidad real de la existencia. Esto lo comprendemos nosotros por nuestro trabajo, por nuestra experiencia, por lo que hemos comprobado.
pero eso por la mente no se puede comprobar, no se puede, porque nosotros estamos condicionados por un mundo falso, un mundo mercantilista, un mundo egoísta, un mundo... Y para completar, estamos en la época de Sodoma y Gomorra. Fíjense ustedes allá, estamos hablando de violencia, allá siguen los niños matando a los niños. Ese es peor genocidio, hay un hambre, esos niños todos flaquitos, dice el señor presidente del país que no hay hambre, mentiroso, ¿ya? Y viene y a los niños no les dejan entrar la comida. Y entonces cuando entran a algún camión, a los niños que les disparan y los matan. Y que ya dispararon a una escuela que era de la Unión Europea, que habían hecho para los niños y les mandaron su misil, no respetan pinta, no respetan a ningún país, pero a Dios sí tienen que respetarlo, porque esas personas que son unos sepulcros blanqueados, porque ahí no hay Dios, ni hay conciencia, no hay amor. Ya lo divino ha desaparecido en esas personas. Cuando esas personas vayan a los mundos infiernos, hermanito, usted aquí entrará durante 500 veces y siempre se los va a encontrar. Y el sufrimiento de ellos va a ser demasiado terrible, porque el mal que están cometiendo es terrible. Fíjense ustedes ahora, allá en Estados Unidos, los pobres migrantes de los diferentes países que van a buscar trabajo y los cogen y los golpean y los maltratan. Hoy cogieron una señora que tenía 6 niños y los 6 niños quedaron allá en Estados Unidos y ella la cogieron y la metieron en un camión para deportarla, etcétera, etcétera. Eso es gravísimo. Están violando las leyes de Dios y eso ocasiona karma para los pueblos y karma para los gobernantes que dirigen esas naciones y que están viendo todo lo que está sucediendo. Pero desafortunadamente, como dicen por ahí, estamos en los tiempos del fin y todo es posible. Y cosas peores van a suceder porque la maldad humana ya se le salió, o sea, ya la humanidad se le salió a Dios de las manos. Todo cada cual hace, pero cada cual debe responder por todos sus hechos. Y por todos y cada uno de sus hechos. Lo que hagas bueno te lo paga y lo que hagas malo te lo cobra. Esa es la ley. Bueno, eh, en la parte infradimensional, o sea, en la parte infernal, círculo infernal, dantesco de la Tierra, está relacionada con vibraciones de tipo marciano. Por ejemplo, Aries es Marte y Marte es guerra. El Aries, por ejemplo, se dice que es como tipo militar, a ellos les gusta la milicia, pero allá a ellos no les gusta que lo manden, pero ya sí lo van a mandar, porque en el ejército uno es mi capitán, mi teniente, etcétera. Y entonces el marciano, la persona de Aries normalmente es celosa, es un poquito violenta, depende de los defectos que traiga de la vida pasada, etcétera, etcétera. Dice, el Dante Alighieri, que escribió su libro La Divina Comedia, nos enseña, esto es tomado de la Dante Alighieri, en el cuarto círculo hay un manantial de aguas hirvientes y putrefactas que vierten sus aguas en un arroyo que llega al pie de una playa y forma una laguna llamada la Laguna Estigia. Allí en la superficie de esta laguna, las almas condenadas en aquel pantano completamente desnudas y de irritado semblante se golpean no solamente con las manos, con la cabeza, con el pecho, con los pies, se arrancan la carne a pedazos con los dientes y esos son miles y miles de años allí en ese círculo dantesco, de acuerdo, porque cada violencia que comete es demasiado, determinado tiempo que vas a pasar en ese círculo. Y si eres demasiado iracundo, etcétera, te suman las rabias y los orgullos, esas personas que parecen como vacas sagradas. Yo no sé qué es lo que tienen. Caminan todos distintos y tal, como si la sabiduría de la tierra diera importancia ante los dioses. Eso no es ninguna. Yo estudié en una universidad, pero no sé, esa importancia, yo no soy ninguna vaca sagrada, simplemente soy un instructor que estoy tratando que ayudar a la humanidad y eso es todo. Bueno, entonces, golpeándose miles de años que tienen que estar en ese círculo, pero en la parte dentro de la superficie, abajo, en la ciénaga,
se sienten hervir en la superficie suspiros, porque allí hay otras almas condenadas que se golpean, pero debajo de la superficie de la ciénaga esa de Dite. ¿Por qué estas personas están debajo de la tierra y por qué las otras están arriba de la tierra? Porque las que están debajo son las que tienen rabias calladas, rabias calladas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era médico y era médico mío, aparte que trabaja con muchos frascos. Y la esposa un día, él llegó y estaba buscando unos frascos y ella, ay, los frascos, le preguntó a la esposa, y usted no, yo te los boté. Entonces, el esposo le preguntó al médico, ¿y por qué lo botaste? Y dice, no, porque ya está, ya eso es cosa vieja, los viejos hay que botarlo. Entonces el esposo le dijo, oye, ven acá, ¿y por qué no te botaste tú? Me dice él que duró 15 días sin hablarle. Entonces le ponía la comida en la mesa y dice, cómasela, cómase, ahí se la pongo, usted verá qué hace con esa comida. 15 días, entonces esa persona ahí tiene una rabia callada. Esas rabias hacen mucho daño. Pues el cortisol que produce, un estrés permanente, continuado, etcétera, etcétera, eso destruye el sistema nervioso. Entonces duró 15 días. Entonces esas personas que tienen esas rabias calladas, entonces esa persona sufre debajo de la superficie. Y los que tienen la rabia violenta, que golpean, que maltratan, los que son iracundos, ¿ya? Hay unos que son asesinos, hay otros que son orgullosos, soberbios, altaneros, humillan a la gente, ¿ya? Porque hay que humillar a la gente. Allá, yo les he contado que allá en Estados Unidos había eh, una persona que era muy soberbia, muy altanera, pero era supermillonario, tenía una cantidad de empresas, etcétera, etcétera, y maltrataba a los empleados, etcétera. Entonces el tipo murió y el maestro Samael nos dijo, porque lo juzgan el alma y la mandan a otro, está pidiendo limosna en el mismo edificio donde él era el dueño de ese imperio económico. ¿Uno que va a saber eso? Ay, se llaman vidas pasadas y el alma regresa en nuevo cuerpo. Nosotros aquí tenemos que comprobar en esta, aquí no, que yo creo que me parece, no, aquí no me parece. Este es un conocimiento, una sabiduría y tiene sus mecanismos y sus prácticas para comprobar. Yo he comprobado vidas pasadas. Y en el centro, en la mayoría ha comprobado vidas pasadas y la mayoría hemos salido en cuerpo astral. Y todos los que están aquí deben practicarla, hacer la práctica para salir en cuerpo astral. Y de acuerdo con su trabajo espiritual por cambiar, etcétera. Entonces, papá Dios nos hace regalitos, por decir así, y nos muestra vidas pasadas. A mí me ha mostrado vidas pasadas, en Italia, en Roma, perdón, en Alemania, en Hamburgo. Estuve en la China, allá en Shanghái, estuve en el Tíbet, etcétera, monje tibetano, etcétera, etcétera, y cualquiera de nosotros comprueba esas cosas. Entre las aguas turbias y el inmundo lodo de estas lagunas esteras hay muchos soberbios que por aquí sobre la faz de la tierra brillaban solemnes en los ricos palacios y en las mansiones fastuosas. Eran unas vacas sagradas, pero yo no sé, soberbias, pero ¿por qué? Porque tienen plata. A Dios le interesa el corazón, no el bolsillo. ¿Ya? Por eso dice, no hay tesoros en la tierra, porque se los come la polilla y el orín. A esos tesoros en los cielos, y donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y cuando tú tengas un problema, por muy difícil que sea, si tú haces buenas obras, si tú eres misericordioso, tú le pides a Dios y te ayudan. Pues tú nada más tienes un billete en cada ojo y te dedicas a hacer plata nada más, etcétera, y te olvidas de la humanidad y te olvidas de los pobres y de los que pasan trabajo, que hay que ayudarlos, hay que tener misericordia. Si usted no los ayuda, cuando usted le pida a Dios, usted puede tener millones y millones, pero allá no, eso no vale allá arriba. Tesoros en los cielos cuando tú amas, tienes misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y así es. El maestro Samael nos enseña también, porque él también bajó a los mundos infiernos. Y el maestro Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, bajó a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la Dios, dienta de Dios Padre. Todos los grandes iniciados que logran la perfección tienen que bajar a los mundos infiernos.
Bajó el Dante Alighieri, bajó Samael, bajó el Cristo Jesús. Y si nosotros, y si yo logro la perfección, alguno de ustedes logra la perfección, también tiene que bajar, pero ya con un proceso de psicológico, porque hay ciertos residuos de defectos que tiene la persona cuando logra la gran perfección, tiene que ir bajar para eliminar todo y poder entrar y sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces dice el maestro Samuel, todavía en su libro Si hay diablo y sicario, todavía recuerdo con horror y a cierta desesperada criatura que sumergida entre aquel cieno de amargura desesperada trataba de ocultarse an- ante la mirada siniestra de ciertos monstruos horripilantes que en el fondo mismo de su propia psiquis eran yoes personificando violencia. O sea, uno tiene 1000 yoes de violencia, de iracundo. Entonces, vamos a suponer 999 yoes de uno mismo que tienen el alma, partícula del alma de uno ahí embotellada. Entonces, matando y golpeando a un yo, a un solo yo. Dice el maestro Samael, eso es algo horrible, eso es algo terrible, ¿ya? Entonces, dice el maestro Samael, un yo huyendo de los otros yoes, pero de él mismo. Y resulta que la conciencia está viendo todo eso. Ese es el horror de los horrores. Dice el maestro Samael. Huir de sí mismo, el yo huyendo del mismo yo, espanto, horror. La conciencia ante sí misma enfrentada al suplicio maquiavélico imposible de describir con palabras. Aquellos yo es parte de la criatura viviente que de ellos querían huir, no tenían los ojos de frente como los demás mortales. Estos por nefastos se veían los ojos a la derecha y a la izquierda como los de los pájaros. Esos agregados psíquicos, dice el maestro Samael, porque eso lo vio él, ¿no es así? Y cualquiera puede bajar a los mundos y decir, bueno, fue hasta que tiene cierto nivel de trabajo espiritual, ¿no? Esos agregados psíquicos de la violencia, por tanto, portando simbólicos rifles, quieren atacar a la criatura que se ocultaba y sin embargo, esta última y sus atacantes eran agregados de la misma alma condenada, partes correspondientes de un mismo ego, el yo pluralizado en su totalidad, el yo de la ira. Revolcarse entre tanto lodo, huir de sí mismos, sentir pavor por sí, del sí mismo, el yo enfrentado al yo, parte de su mismo yo es enfrentando esa parte de su mismo yo. Eso es el horror de los horrores, lo incalificable, el espanto que no tiene palabra para expresarse. Es así como la conciencia de los difuntos en la quinta dimensión del planeta Tierra, quinto círculo dantesco, viene a conocer sus propias maldades, sus propios horrores, sus violencias, etcétera. Él está viendo todo, porque repito, se le despierta la conciencia está viendo todo. Ya, eso forma parte porque la conciencia lo debe motivar a uno en muchas formas. A mí me motivaron y lo están motivando a uno permanentemente porque la conciencia quiere que uno haga el trabajo y que uno siga el trabajo y que uno no desmaye. Porque este camino es un camino de dolor. Dice, quien añade sabiduría añade dolor y hay que cargar una cruz y lo insulta a uno la gente y le cae mal a todo el mundo, pero hay que marchar hacia adelante, porque este es un camino de espinas, esto no es un camino de flores, no. Se llama el Calvario, eso lo hizo el Maestro Jesús y lo representó públicamente. Y se hizo una película que lo representa muy bien, él caminando pues con su cruz encima y bien pesada. Y eso nos toca a todos, tenemos que cargar con el peso de nuestra propia cruz. Y el peso de la cruz depende del karma. Que tenga más karma en el camino espiritual sufre más. Por eso hay que hacer buenas obras para pagar nuestro karma, para que el peso de la cruz no nos pese tanto en este camino de los cielos, de la tierra a los cielos. Bueno, entonces en este quinto círculo mantesco, dice el maestro Samael,
Cada una de las partes huye sin consuelo tratando de ocultarse en cada una de las otras partes. Millones de condenados habitan en esta zona de la tierra. Gentes que se hieren, que se golpean, que se maltratan durante miles de años. Que esas gentes que matan ahí, los falsos positivos, que mandan a matar campesinos. Ojo, pero eso hay que pagarlo, mi querido amigo. Eso allá, esos vivos allá no son vivos. En este quinto círculo dantesco y en esta laguna estigia de sangre hirviente y putrefacta, sufren durante miles de años aquellos que en su vida cometieron errores de violencia, de orgullo, de altanería, soberbios altaneros, vacas sagradas. Iracundos, gente llena de odio, insultan, tratan de destruir a los demás con palabras. A esta gente, cuando una persona coge raya, se le cambia el rostro. Si usted es una persona rabiosa, usted se mira al espejo, usted tiene una mirada de loco. Usted mira a una persona rabiosa, pero no se vaya a burlar de él. Esa persona tiene mirada de loco. Y si tiene rayos, se le dispara el estrés, produce más adrenalina, etcétera, le puede dar una isquemia, le puede dar un infarto, etcétera, otras arandelas que hay. Bueno, dice el maestro Samael, si una persona, dice, también se encuentran en este círculo dantesco los soberbios, que por sus títulos, por sus posiciones, les gusta humillar a los demás y amenazarlos. Son soberbios, un delirio de grandeza, pero simplemente es un defecto que aquí en los mundos infiernos se paga con mucho dolor, aunque a veces ese dolor se apaga, a veces se paga, a veces en el plan. Dentro de poquito le voy a contar aquí un ejemplo de una persona que era muy soberbia, muy altanera, y le cobraron en este plano físico. Dice, vamos dice, conocimos el caso de un señor, óigase bien, que era ministro aquí en Colombia de Agricultura y en esa época se dictó una ley llamada de agroingreso seguro para darle ayudas económicas a los campesinos pobres. Óigase bien. Pero por cuestiones de política y corrupción, estos dineros que se le iban a dar a los campesinos pobres se le dieron a las personas más ricas de Colombia. Es más, en Montería, una finca llamada El Huérrimo, según las noticias, le destinaron más de 3.000 millones de pesos y a los pobres no les dieron nada. Era en aquellas épocas, antes del gran cambio, que gracias a Dios ha habido en Colombia. Estamos respirando un poquito de lo bueno. Y donde se están entregando tierras fértiles a los campesinos, como nunca se le había entregado a ningún gobierno. Se les están entregando semillas, se les está ayudando a comerciar, se está ayudando para que envíen esos productos a otros países. Es maravilloso el cambio que ha habido en estas tierras y que donde hubo tanto dolor y tanto sufrimiento. Este señor que era ministro de Agricultura, fue juzgado aquí en Colombia y fue condenado a 17 años de cárcel, pero por ciertas influencias, etcétera, que tenía de las pesadas, como dicen por ahí, logró huir a Estados Unidos como asilado político y donde ejercía la labor de abogado. Colombia lo pidió en extradición, creo que era en la época de Juan Manuel Santos, y según las noticias internacionales, creo que vivía en Washington. La calle donde él vivía y los alrededores fue rodeada de numerosos carros y tanques y fuerzas de seguridad. Y esas fuerzas de seguridad rompieron la puerta de la casa de ese señor allá en Washington y entraron violentamente y delante de su esposo y de sus hijos le colocaron el uniforme de presidiario y en medio de tanquetas y carros de policía fue llevado a una cárcel de alta seguridad donde se encuentran los presos más peligrosos de Estados Unidos. Vea, le estaba cobrando aquí en este circo, aquí en el plano físico, ¿ya? Dormía con la luz prendida. La comida se le introducían por un agujero en la parte baja de la puerta y a las 11 del día lo sacaban en una jaula
con barras de acero, con las manos y los pies encadenados y donde no veía a nadie para recibir una hora de sol. Así duró varios años. Y un día después de una fuerte fianza de miles de dólares, le dieron cierta libertad. Y en sus declaraciones a la prensa internacional que yo leí, él dijo que era una injusticia, que él no había hecho nada malo, etcétera. O sea, era un hombre que no tenía arrepentimiento y se declaraba inocente. Entonces el castigo se vuelve peor. Entonces, aunque millones de pesos que le dieron a hacendados ricos y no a los pobres campesinos. Entonces, para aquel tiempo, cuando yo leí esa noticia, yo me dije, caramba, este señor no aprende ni a las malas, no se arrepiente del daño que hizo y en menos de una semana las autoridades norteamericanas lo metieron otros años en la cárcel. Cuando era, o sea, como era considerado un preso de alta seguridad, para ir al juicio, para ir al juicio en las cortes judiciales de Estados Unidos, iba por un túnel, iba por debajo de la tierra, iba con las manos y los pies encadenados, iba con guardianes adelante y con guardianes atrás. Terrible. Y así era que pasaba el pobre hombre y regresaba por el mismo túnel. Entonces, mis queridos amigos, esa es la ley. Y de persona comprobado, la ley, todo el mundo tiene que pagarla. Todo. Aquí no hay vivos ni hay que son, que tienen influencias, no, ante los ojos de Dios. La única influencia son las buenas obras, los tesoros en los cielos, la misericordia con los demás. Eso es lo único que vale allá. Que tiene aquí miles de millones, olvídate, olvídate. Hay que hacer buenas obras en la vida. Entonces, mis queridos amigos, ley, esta es una, no se nos enseña la noche, ley es ley, la ley se cumple para todo el mundo. Nadie se brinca la ley. Cuando le llegue el día y la hora, tarde o temprano, recibirá todas las consecuencias de sus malas acciones. Y las malas se las cobrarán con dolor, en esta o en próxima vida. Porque si matan, en la otra te matan, que hierro mata y hierro muere. Si roban, te roban también, ¿ya? Todo va jugando ahí, lo mismo. O sea, es como un boomerang. Entonces, una cosa mala y eso se devuelve. O sea, una especie, una forma de comprender el karma. Pero lo mejor es comprobarla en los mundos internos. Entonces, pero si hace obras buenas, te las pagan. Los maestros allá, cuando usted hace una obra buena, se ponen contentísimos, porque ellos son puro amor. ¿Ya? Dices tú, y hay almas que hacen obras buenas en la tierra. Siempre las ha habido. Bueno. Durante la época de la colonización española, había un hacendado en México español que maltrataba a los campesinos, los levantaba a latigazos, violaba a las mujeres, los hacía arrodillarse a todos, caminar de rodillas, violaba todas las leyes divinas y humanas, pero él volvió a nacer en otra vida. Murió el cuerpo, el alma fue juliada, regresó a un nuevo cuerpo y en esta vida nació con un problema. Nació toda la vida caminando de rodillas, como parte del castigo, como parte porque tiene que pagar todo, que los latigazos, que las violaciones, todo eso hay que pagarlo. Le van cobrando uno, le cobran lo uno, le cobran lo otro. Pero hay que comprobar esto, porque si uno no comprueba, dice, ay, ¿por qué me pasó eso? Entonces no sabe, no entiende la gnosis. Si uno dice así, no entiende la gnosis. Porque uno sabe, aquí, primera mía, a mí me muestran qué he hecho, por qué lo he hecho. Y si me perdonan, también me explican por qué me perdonan cuando yo he hecho alguna buena obra. Entonces uno tiene que comprobar para tener una seguridad y para poder divulgar esta enseñanza, para que cada cual compruebe también. Bueno, aquellos altaneros, groseros, que después de haber cometido crímenes, robos a sus semejantes, robarle la tierra a los campesinos, como tanto que pasó aquí en Colombia. Campesinos le quitaron las tierras. Entonces los campesinos allá pidiendo plata en los semáforos, por ahí en casuchas, viviendo en la miseria, eso lo tienen que pagar, eso es un crimen, quitarle la tierra a los campesinos que siembran el alimento que nosotros nos comemos, etcétera.
esos falsos positivos, ¿no? Que vamos a conseguirte trabajo y le ponían un uniforme y pa, le pegaban un tiro y después aparecía una película, era una política llamada que disque seguridad democrática. Ya se hacía una violencia y después no, la seguridad democrática, etcétera. Pero ya eso ha cambiado, eso ha cambiado ya. Quiera Dios que esas épocas no vuelvan más nunca. Bueno, entonces en la gnosis pura y divina se nos enseña que debemos eliminar el orgullo, única forma de alcanzar la sabiduría y la humildad. Y después dice, hay que alcanzar la humildad y después de alcanzarla hay que ser más humildes todavía. Conocí también cuando viajaba por la Sierra Nevada entregando estas enseñanzas en la finca de los campesinos, me encontré con dos hermanos y les entregué la gnosis a las dos familias y cada cual tenía su finca. Y una vez uno de ellos, muy amigo mío, después me dijo, Ariel, si usted no hubiera venido aquí, mi hermano y yo nos hubiéramos matado, eran como enemigos de vidas pasadas. Él me dio las gracias. Si usted no hubiera venido por aquí, mi hermano y yo nos hubiéramos matado. Uno ayuda a la gente. Uno ayuda a la gente. Vea, una vez yo fui a la cárcel, una vez fui a la cárcel modelo de aquí de Barranquilla, donde hay presos de alta seguridad, y yo pedía permiso en la sección de relaciones humanas para dictar conferencias, para ayudar a las pobres gente. Entonces, yo le hablaba del alcohol, del cigarrillo, del karma, de la muerte, de todo, de la gnosis, etcétera. Un día le dicté una conferencia bien hechecita del cigarrillo y como a los 2 meses, yo duré como un año dictando conferencias ahí, ya a los 2 meses un preso me dijo, señor Ariel, yo quiero contarle algo. Pero nos sentamos ahí en el piso los dos ahí. Me dijo, vea, yo quiero agradecerle porque yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios. Y cuando usted hizo esa conferencia, yo más nunca me he vuelto a fumar un paquete de cigarrillos. Tipo me dio las gracias. Entonces es bonito así ayudar a la gente, ayudar al uno, ayudar al otro, ayudar al que se encuentra uno y que necesite. Hay mucha gente, así como uno a veces en la vida necesita ayuda y se la dan. Uno agradece a esa persona. Entonces nosotros también tenemos que ayudar. Yo me encuentro muchas personas que tienen problemas y ayudárselo a comprender esos problemas para que cambien el curso de su vida. Es lo mejor que puede hacer uno en la vida. Aquí también en este círculo dantesco se encuentran tres furias infernales, las tres furias llamadas Alectea, Megera y Tisifona, que tienen su cabello y su rostro lleno de serpientes venenosas que se golpean, que se desgarran el pecho con sus uñas, que lanzan gritos que son el reflejo de los gritos de los iracundos cuando maltrataban a las demás personas. Y estas tres furias les clavan clavos ardientes a los condenados, le arrancan pedazos de carne, los muerden y eso, el sufrimiento es permanente, es el castigo por la ira y los errores que nosotros cometemos cuando estamos en el plano físico y tenemos que pagarle en los mundos infiernos. Ya vamos a terminar, siempre los espero. eh, la grabación, a algunos les mandamos las grabaciones para que las vamos a circular. Hay que hacer que la humanidad conozca que tiene una subida del cielo celestial, de la conciencia. Esto no se enseña en la tierra. Vamos a hacer una pequeña relajación porque esto ya se va a acabar. Respiraciones lentas y profundas. Cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el sistema parasimpático, que es el sistema que está relacionado con el descanso, con el sueño, con la meditación y con el hemisferio derecho del cerebro. El otro es el sistema simpático, que es para trabajar, etcétera, etcétera. Y cuando uno respira profundo, si llenando la plena capacidad pulmonar, usted siente el aire cuando respira, entra por la nariz y lo expulsa por